quiero pedir que cierre sus ojitos, ponga su mano sobre su corazón y repita después de mí: Señor Jesús, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Ahora ponga su mano sobre su cabecita y dígale: Señor Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, denle un fuerte aplauso al Señor una vez más. Como vieron en el video, estamos viendo una serie que se titula Padre Nuestro, y estamos viendo cada uno de los pasos que lleva la oración, esta oración del Padre Nuestro. Y hoy vamos a ir a la siguiente parte, y quiero pedirle que en su Biblia, en la versión Reina Valera, vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 13. Cuando ya esté ahí, dígame amén. Mateo capítulo 6, versículo 13. En la Biblia, versión Reina Valera. Sí, cuando esté ahí, dígame amén, por favor. Vamos a leerlo juntos, el capítulo 13, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El mensaje el día de hoy se titula: no nos dejes caer en la tentación. Haciendo un breve resumen, el Padre Nuestro es una oración, es un modelo de oración que Jesús enseñó a los discípulos. Y cada domingo hemos estado estudiando cada una de las líneas, cada uno de los pasos. Vimos el Padre Nuestro, hemos visto la parte de venga tu reino. La semana pasada hablábamos con respecto al perdón. Y hoy vamos a ver una de las últimas partes que dice: y no nos metas en tentación. Otra versión dice: no nos dejes caer en la tentación. Y así le he llamado a este mensaje en esta tarde: no nos dejes caer en la tentación. Habían 3 pastores que eran amigos y platicando entre ellos dijeron: bueno, pues vamos a tomar un tiempo, vamos a apartarnos, vamos a orar juntos y vamos a tener un tiempo para estar juntos, para orar. Y así lo hicieron, se apartaron, y antes de regresarse cada uno de sus casas, dijeron: creo que es importante que nosotros como amigos, cada uno de nosotros digamos cuáles son nuestras tentaciones más fuertes, para que podamos orar unos por otros. Y todos estuvieron de acuerdo. Y va el primer pastor y dice: bueno, pues yo quiero confesarles que una de las tentaciones más fuertes que he tenido es el dinero. Tengo problemas con el dinero, amo el dinero, y es algo con lo que he estado batallando, y es una tentación muy fuerte. Ok, el siguiente le dice: bueno, a ver, dinos cuál es tu tentación. Tengo problemas con las mujeres, y estoy batallando ahí con serle fiel a mi esposa. Aparte, tengo problemas con lo que tengo muchas tentaciones con lo que veo y con lo que escucho. Y están ahí, y le tocaba el turno del tercer pastor, y está ahí como que no quiere decir, pero lo ven un poco nervioso. Y dice: no, mejor yo no digo cuál es. Y los otros 2 pastores: no nos vamos a ir de aquí hasta que nos digas cuál es tu tentación. Le dice: es que yo tengo problema, mi mayor tentación es que soy muy chismoso. Y sí le agarró. No, es un chiste solamente. Pero hoy que estamos hablando de las tentaciones, quisiera comenzar diciendo: ¿qué es la tentación? Bueno, primeramente quisiera aclarar que la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Pero lo que sucede antes de pecar se llama tentación. O sea, la tentación en sí no es el pecado, pero la tentación es lo que sucede antes de pecar. La tentación es una invitación a pecar. El asunto es que la tentación
en sí misma no es un pecado. El problema es que sí, la tentación es una invitación a pecar, y es lo que sucede antes de pecar. Por eso aquí parte de la oración del Padre Nuestro es no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en la tentación. Porque la tentación es algo que nos atrae, algo que a nuestra carne le gusta. Mire, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice lo siguiente. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero dice: huye de las pasiones juveniles. Es decir, que la tentación es algo que nos atrae, es una invitación a pecar y que a nuestra carne le gusta. Por eso aquí el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo: huye ante la tentación. Tienes que huir, tienes que salir corriendo. Cuando estamos en medio de la tentación, el deseo de pecar es difícil de controlar. ¿Alguna vez algunos de ustedes se han puesto a dieta, una dieta alimenticia, o están ahorita en dieta? Adelante. Y en esa dieta les han prohibido cosas que a ustedes les encantan, como a lo mejor dulces, pastelitos. Y cuando estás a dieta, tienes ciertos alimentos que no debes de comer, o en ciertas porciones te dan las calorías que debes ingerir. Pero de repente vas y pasas ahí, por ejemplo, en mi caso me encanta mucho todo lo dulce y los pastelitos, y pasas ahí y viene la tentación, ¿no? Ahí el pastelito ese, cómeme, y sabes que ya tienes las calorías suficientes, que no puedes comerlo. Pero está ahí, ¿no? Y te dice, y lo ves bien delicioso, ¿no? Un cheesecake ahí, o un imposible, y lo ves ahí que se ve bien delicioso. Y de repente, si cedes a la tentación, vas ahí, lo compras, te lo comes y cediste ante la tentación. Porque la tentación es un deseo, es una invitación que atrae a nuestra carne, algo que nos gusta, y muchas veces es difícil de controlar, y terminas yéndotelo ahí a comprar. Ahora, cuando estamos en medio de la tentación, comienza a surgir el deseo de pecar, que es difícil de controlar. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le dice: huye, no puedes quedarte ahí, porque no eres Superman y vas a caer en la tentación. Entonces el consejo de Pablo a Timoteo es: huye. Pero sabes que también Jesús también fue tentado. Jesús también se le presentó la tentación. Acompáñame a Hebreos capítulo 4 versículo 15. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando aquí de Cristo. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que Cristo no estuvo exento a la tentación. La diferencia es que no cedió al pecado, no cedió a la tentación. Y por eso aquí en Hebreos dice: Cristo es nuestro sumo sacerdote, el cual puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades, en las cosas que son debilidades para nuestra carne. Dice: Él es nuestro sumo sacerdote y nos entiende, sabe lo que se siente en la atracción hacia el pecado, esa invitación hacia el pecado. Pero dice la Biblia que Él nos puede entender solamente que Él nunca pecó, y de Él podemos aprender. Porque si Jesús fue tentado, nosotros también somos tentados todo el tiempo. Y entonces parte de la oración del Padre Nuestro es pedirle a Dios que nos ayude a no ceder, a no caer ante la tentación. Eso debe de incluir nuestra oración. De hecho, nuestra oración diaria debe de incluir que el Señor nos ayude a no ceder, porque la tentación va a estar ahí todos los días. Va a estar ahí la invitación a pecar.
la invitación. Y por eso en parte de la oración del Padre Nuestro, Jesús dice, en la oración diaria vas a orar para que el Señor, para que tu Padre te dé la fuerza, te dé la habilidad para no ceder ante la tentación. Y es importante que le pidamos a Dios que nos ayude a no ceder ante la tentación, que nos dé la victoria en esas luchas internas que nos quieren llevar a pecar, porque cada uno de nosotros tenemos luchas internas que nos quieren llevar a pecar, y eso es la tentación. Y nuestra oración debe incluir: Señor, ayúdame este día a no caer ante la tentación, a no ceder ante la tentación. Hice un listado de, como pastor, cuáles creo que son las tentaciones más comunes, para que vayamos tratando de ver cuáles son nuestras luchas. ¿Qué tentaciones más comunes hay? Número 1, las tentaciones sexuales. Es una de las tentaciones más comunes, tanto en hombres como mujeres. Las tentaciones sexuales, como que en más grande, el que afecta más es la pornografía. La pornografía es una de las tentaciones más comunes que daña y que afecta a tantos jóvenes, a tantas señoritas, tantos adolescentes, hombres y mujeres por igual. De hecho, hay estudios que indican prácticamente está parejo. Podría pensar que solamente los hombres ceden ante la tentación de la pornografía, pero los estudios aproximadamente están casi parejo, tanto hombres como mujeres que consumen, que ceden ante la pornografía. Es una de las tentaciones sexuales más comunes. Otra, fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es relaciones sexuales antes del matrimonio. Es una de las tentaciones más fuertes que golpean la vida de todo ser humano, y que Netflix, Disney, las series de televisión, las películas de Hollywood nos han hecho creer que es amor, pero realmente es fornicación. Y la fornicación es una de las tentaciones más comunes en el hombre y la mujer. Adulterio, infidelidad en el matrimonio, son de las tentaciones más comunes, catalogadas como tentaciones sexuales. El enemigo nos bombardea todo el tiempo de manera constante y permanente, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de las películas que vemos, de la música que consumimos. Constantemente el enemigo nos está bombardeando para que tú y yo y cada hombre, cada mujer, cada señorita, cada joven, incluso los niños, puedan ceder ante las tentaciones sexuales, como la pornografía, la fornicación, el adulterio, la infidelidad. Son de las tentaciones más comunes, y el enemigo constantemente nos bombardea. Está ahí constante, está permanente todos los días a través de redes sociales, para despertar y bombardear y alimentar nuestro deseo sexual. Es lo que consumimos en televisión, en películas, en música. Son bombardeos del enemigo que están ahí todo el tiempo, todos los días, constante, para alimentar tu deseo sexual, mi deseo sexual. Y entonces, cuando viene la tentación, poder caer tan fácil, porque ya estuviste premeditado, ya estuviste bombardeado, ya estuviste incitado con tanto deseo sexual a través de películas, de series de televisión, que cuando se presenta la tentación es tan fácil de que caigas. Pornografía, fornicación, adulterio, infidelidades. Cuando la Biblia nos enseña que cuando como hombre codicias sexualmente a una mujer, eso se convierte en pecado. De igual forma, las mujeres, cuando las mujeres codician sexualmente a un hombre, la Biblia nos enseña que eso es pecado. Y el enemigo todo el tiempo, de manera permanente, está bombardeando, está alimentando el deseo sexual en hombres, en mujeres, en niños, en niñas, en pequeñitos. Y está bombardeando para que cuando venga la tentación, rápido caigas. Es una de las más comunes. ¿Qué otras tentaciones más comunes hay? En nuestras emociones, que nuestras emociones rápidamente exploten.
Yo lo puse aquí como número 2, cuando nuestras emociones exploten. Esa es una tentación, porque como con el enojo, con la ira, con celos, amargura, rencor, y nuestras emociones no las podemos controlar, no las podemos dominar. Viene la tentación de llenarnos de enojo, de llenarnos de celos, tanto hombres como mujeres. Y es una de las tentaciones más fuertes en el ser humano, en los cristianos. Tentaciones a perder el control en las emociones, y te lleva a pecar, porque la Biblia dice que te puedes enojar, pero el enojo se puede convertir, cuando se convierte en ira, eso ya es pecado. Y la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Esto quiere decir que constantemente algunos batallamos con esa tentación de no dominar nuestras emociones y ceder ante la ira, ceder ante el enojo, ceder ante los celos. Me ha tocado como pastor hombres golpeados, arañados por ataques de celos de la esposa, y rápidamente explotan las emociones. Damos lugar al enemigo en nuestras emociones cuando nos ponemos a pelear con nuestra pareja, cuando nos ponemos a pelear con nuestros hijos, con nuestros hermanos de la iglesia, y perdemos el control y cedemos ante la tentación del pleito, de la ira, del enojo, de la amargura, del rencor. Porque exigimos nuestros derechos, exigimos que nuestra opinión sea la que prevalezca sobre los demás, y muchas veces se pasa los golpes de padres hacia hijos en el matrimonio. Se vale tener discusiones en el matrimonio, los hijos, dentro de la iglesia. El problema es que muchas veces cedemos ante la tentación de perder el control de nuestras emociones, y se convierte la ira en enojo, en rencor, en amargura, hasta llegar a los golpes en el matrimonio, en los hijos. Hijos que se van a los golpes con los padres o viceversa, aún en la iglesia. ¿Qué otras tentaciones más comunes hay? Y se las estoy diciendo como ya las enumeré, como creo que yo las he visto. La tentación de huir. ¿Cuál es esa, pastor? La tentación de huir en el matrimonio. Mamá que huye, papá que huye, hijos que huyen. Es una de las tentaciones que veo tan fuerte en las familias. A los primeros pleitos, huye la mujer, huye el hombre, huyen los hijos, huye mamá. Hay gente que cede fácil a la tentación de abandonar la familia, abandonar el trabajo, y constantemente deja un trabajo y deja otro trabajo. Tiene esa tentación de huir fácilmente, de no afrontar los problemas, las situaciones, y huyen. Hay gente que utiliza los vicios como alcohol, drogas, para huir de sus problemas. Cede fácilmente ante esa tentación y recurren a los vicios para huir de los problemas, a la marihuana, al alcohol. ¿Qué otras tentaciones veo comunes? Esta en las últimas generaciones lo he visto mucho: la tentación de no hacer nada. Veo muchos jóvenes que ceden a esa tentación. ¿Cómo se les llaman a esos jóvenes? Ninis. Ni estudian ni trabajan. Ceden ante la tentación de no hacer nada. Y la ociosidad, dice las escrituras, que es dice un dicho popular, la ociosidad, ¿cómo dice ese dicho? Es la madre de todos los vicios. El no hacer nada. No estudian, no trabajan, no se congregan. No, cristianos que no se congregan, chicos que no estudian, no trabajan, solamente están sin hacer nada. ¿Qué otras tentaciones? Lo mencionaba hace rato, la tentación de los vicios. Hay gente que el alcohol, las drogas, la marihuana, la cocaína, incluso conociendo ya del Señor, ceden fácilmente ante esa tentación. Les gusta cómo les hace sentir, y aunque conocen a Cristo, tan fácil ceden ante la tentación del alcohol, de drogas. Hay otra tentación que en esa muchas veces no le prestamos la atención debida, pero la tentación, algunos
cedemos ante la tentación muchas veces de comer más de lo debido. ¿Sabía usted que eso también es pecado, comer más de lo debido? La Biblia lo enseña. ¿Qué otro tipo de tentaciones? Hay gente que cede fácilmente ante la tentación de deprimirse. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo la gente le va a gustar deprimirse? Sí. Hay gente que cede tan fácil ante la tentación de deprimirse y ponen música, se sienten un poco tristes, ponen música triste. Salomón dijo que cuando haces eso es como echarle limón a una herida. Lo dijo en Proverbios. Hay gente que cede ante la tentación de sentirse triste, sentirse deprimido. ¿Se acuerdan esa moda de hace como unos 15 años que surgió? Una de esas tribus urbanas que eran los emos, y la cualidad era la depresión, el estar tristes, el sentir dolor. Y el enemigo ahí nos quiere tener. Hay gente que le gusta sentirse la víctima, ¿verdad? Como el video, la víctima. Y entonces se hace y le gusta ver películas de drama. Ahora, no está mal que la vea, pero todo el tiempo películas que te deprimen, música que te deprime, una actitud de depresión. Y hay gente que cede tan fácil ante la tentación de estar deprimido, cuando el Señor desea que el gozo que proviene de Él sea tu fortaleza. La tentación de la mentira. Hay quienes batallan con la tentación de no decir la verdad, de ocultar la verdad, de decir la mentira. Hay un término que está de moda, se puso de moda, y también es una tentación. Y ese término le pusieron procrastinar. ¿Y qué es esto? Postergar las cosas. Eso también es una tentación. El postergar las cosas, el decir, mañana lo hago. Y nunca avanzas. Siempre dejas todo para mañana. Y se volvió tan común esto que ya le pusieron el término, y sobre todo los últimos años ha estado muy de moda esto. ¿Cómo evitar procrastinar? Porque muchos de nosotros cedemos ante la tentación de postergar las cosas, ¿no? De dejar las cosas para mañana, de no hacer lo que tenemos que hacer hoy. La Biblia dice, no os afanéis por nada. Cada día tenga su propio afán, pero hay muchos que dejamos las cosas, las postergamos. Sabes que tienes que restaurar una relación, sabes que tienes que trabajar en el matrimonio, que tienes que hacer esto, lo otro, y lo postergamos. Y hay un montón de tentaciones más. Pero vamos a ir más enfáticos. De hecho, hay cinco versículos en la Biblia que nos hablan específicamente las cosas que el Señor considera como pecado, y que no hay vuelta atrás, y que son tentaciones con las cuales quizás algunos luchan más, otros. Y te voy a dar, son estos 5 versículos. Si los puedes anotar, anótalos, porque son los parámetros de las cosas que bien enfáticas que el Señor dice: esto es pecado, esto el enemigo te va a querer tentar con esto, huye de eso. Vamos a la primera cita, Gálatas 5:19 al 21. Estas citas todo cristiano las debería de tener, porque luego nos confunden. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí comienza a enumerar pecados ante los cuales podemos ceder, caer ante la tentación: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Fíjese, enemistades. ¿Qué son las enemistades? Estar en pleito hoy con nuestro prójimo. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra cita, Romanos 1:29. Romanos capítulo 1, versículo 29.
Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Escuche bien esto, hijos, desobedientes a los padres. Es pecado. Y hay muchos que son tentados. Necios, desleales. Este es bien interesante, cómo la falta de lealtad el Señor la considera hacia Dios y hacia las personas que Dios ha puesto, la considera como un pecado. Dice, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿cuáles? Todas las que se acaban de enumerar, no, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Otro más, Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Te fijas, hay algunas que se están repitiendo, otras nuevas que se mencionan. Por ejemplo, aquí dice los que se echan con varones, aquí hablando de la sodomía, del homosexualismo, del lesbianismo. Pero no nada más de eso, sino también dice los afeminados. Nosotros como padres que tenemos, quienes tienen hijos varones, es responsabilidad de cada padre enseñar a sus pequeñitos, enseñarles a ser varoncitos, a ser hombres. A nuestras hijas enseñarles a ser señoritas. Porque aquí dice, no lo digo yo, lo dice las escrituras: idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, no heredarán el reino de Dios. Efesios 5:3. Efesios capítulo 5, versículo del 3 al 5. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Y un versículo más, Apocalipsis 21:8. Aquí hay unos cuantos más de pecados que se añaden a la lista. Pero los cobardes, por eso hace rato mencionaba que hay una tentación de huir. Porque aquí dice los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Hace rato mencionaba, hay gente que tiene la tentación a la mentira. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos tres versículos, estas 5 citas bíblicas, nos hablan específicamente de las cosas que el Señor cataloga como pecados. Y los dice enfáticamente: quienes hacen tales cosas, quienes practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Cuando le pedimos a Jesús, no me dejes caer en la tentación, debemos reconocer cuál de estos que acabamos de leer son las cosas que nos acechan, con las que batallamos, con las cuales
se nos presentan y nos cuesta tanto trabajo no ceder ante la tentación. Es importante que, por eso te di esas 5 citas bíblicas y que las puedas tener anotadas, las puedas revisar, porque es importante que podamos reconocer cuál de estos pecados son los que nos acechan, son los que podrían ser debilidades para nosotros. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Y antes de leerlo, en nuestra oración siempre debemos de estar conscientes cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras batallas. ¿Me ayudas con un pad? Ahí de los... Y debemos de estar conscientes qué cosas no podemos, no las vamos a poder vencer, de las que tenemos que huir. Fue lo que hizo José. José sabía que no podía quedarse ahí ante la presencia de la esposa de Potifar. Y lo que hizo fue que salió corriendo, huyó. Seguramente estaba por caer en la tentación, porque salió huyendo desnudo. Y en nuestra oración siempre es importante pedirle al Señor para que se despierte. Es importante pedirle al Señor, gracias, no me dejes caer en la tentación. No permitas que ceda ante la tentación. Dame la salida. ¿Y sabe usted que el Señor siempre nos va a dar una salida? Lo dice aquí, ahora sí vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es que pastor, no sé lo que pasó. De repente cuando me di cuenta ya había engañado a mi esposa, ya había despertado en la cama de otra mujer, ya me había acostado con mi novio, con mi novia, que no estamos casados, ya dije esta mentira, ya caí otra vez con la marihuana o con el alcohol, ya volví otra vez a hacer esas cosas entre tantas de la lista que vimos. No, la Biblia dice que ninguna tentación que viene a nuestras vidas es humana. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, la tentación va a estar ahí. La tentación es una invitación a pecar. El enemigo constantemente nos está bombardeando para despertar nuestro deseo hacia aquello que sabe que somos débiles. Pero la Biblia dice que ninguna tentación nos va a venir que no sea humana. Y más adelante dice, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la tentación nos dará la que, diga después de mí, salida. Más fuerte, salida. La tentación va a estar ahí, pero el Señor nos va a dar la salida. La salida para la cual podamos escapar y para que podamos soportar. Pastor, ¿cuál es la salida de los pecados sexuales? ¿Cuál sería la salida? Por ejemplo, siempre yo animo a otros amigos pastores, a líderes que siempre trabajen los que están casados como matrimonio. El hombre con su esposa. ¿De qué forma puedo encontrar la salida si tengo batallo con problemas de pecado sexual? Mira, trata a la persona del sexo opuesto como si fuera tu hermana, tu hija o tu madre. De hecho, la Biblia nos lo dice. Mire, 1 Timoteo 5:2. Es algo sumamente perverso
el que alguien desee sexualmente a su hija, a su hermana o a su madre. Hay casos, sí hay los casos, pero hoy estamos hablando de demonios tan fuertes, de perversión, de perversidad. Por eso te digo, ¿cuál sería una de las salidas para aquellos que pueden estar batallando con pecados sexuales? Tratar a la persona del sexo opuesto como si fuera tu madre, o si fuera tu hermana, o si fuera tu hija, o si fuera tu padre, en el caso de las mujeres, fuera tu hermano, fuera tu hijo. Porque no seríamos tan perversos de querer desear sexualmente a nuestra madre o a nuestra hermana, a nuestra hija. Y la Biblia nos da ese consejo. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 2. Es el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo y dice: a las ancianas trátalas como madres, a las jovencitas trátalas como hermanas con toda pureza. ¿Sí está ahí? Mire, 1 Timoteo desde el versículo 1, 1 Timoteo 5, 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre. A las jóvenes, está diciendo, a los más jóvenes trátalos como hermanos. A las ancianas trátalas como tu madre. A las jovencitas trátalas como hermanas con toda pureza. Quienes pueden estar batallando con tentaciones sexuales, una de las salidas es: ve a la persona opuesta, trata a la persona del sexo opuesto como si fuera tu madre, como si fuera tu hermana, como si fuera tu hija, tu hijo. ¿Cuál sería, pastor, la salida de los pecados de ira, de violencia? Efesios capítulo 4 versículo 26. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, aquellos que cedemos a veces fácilmente ante la tentación de que nuestras emociones exploten, de caer en la ira, en el enojo, en los celos. Una de las salidas es: no dejes que la ira se acumule. No dejes que el rencor se te acumule, que el enojo. Perdona las situaciones antes de que pase un día. Esa sería la salida para aquellos que batallamos con tentaciones de pecado, de no poder dominar nuestras emociones. Una salida sería: no dejes que guarde tu corazón rencor, enemistad, ira. Perdona las situaciones, perdona todos los días. Al finalizar el día es importante que analice las situaciones, las personas con las cuales tuviste una diferencia, un altercado, y perdona para que, ese es el consejo. Cuando la Biblia dice: no dejas que el sol se ponga sobre tu enojo, está diciendo: perdona rápido a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano en Cristo, a tus hijos. Haz un breve análisis de las situaciones del día, cosas que quizás te lastimaron, te ofendieron, y suéltalas, perdónalas. Pastor, ¿cuál sería la salida de los pecados de pensamientos impuros? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Pensamientos que no son correctos, pensamientos impuros, pensamientos de muerte, pensamientos de perversión, pensamientos de lujuria, cualquier tipo de pensamiento desordenado. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, pedirle al Señor: toma control de mis pensamientos. Por eso cada vez que comienzo a predicar, pido que hagamos una oración, y en parte de esa oración pongamos nuestra mano sobre nuestra cabeza, pidiendo que el Señor tome control de nuestros pensamientos. Martín Lutero dijo una frase que decía algo similar: tú no puedes impedir que cuervos papaloteen alrededor de tu cabeza. No lo puedes impedir. Haciendo referencia a las tentaciones. Muchas veces no vas a impedir que tentaciones se presenten ahí, que vengan.
Pero él mismo dijo, Martín Lutero, pero lo que sí puedes impedir es que esos cuervos se aniden arriba de tu cabeza. O sea, estaba hablando de las tentaciones, estaba diciendo, las tentaciones se van a presentar, van a venir y no las puedes impedir. Puedes hacer cosas que te eviten estar en situaciones de riesgo, de peligro, sobre todo si sabes las tentaciones que tienes. Por ejemplo, alguien que ha tenido problemas con el alcohol, hay lugares, hay personas que definitivamente tiene que evitar, amistades que tiene que cortar, porque sabe que esos lugares, esas reuniones, esas amistades no le van a ayudar y fácilmente va a ceder ante la tentación. Pero lo que también está diciendo en esa frase Martín Lutero es lo que sí puedes evitar es dejar que se aniden, es decir, dejarlos, no ahuyentarlos, no huir de eso, sino alimentarlos y dejar que hagan un nido ahí. ¿Cuál es la salida a cualquier tipo de tentación en general? Mire, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Dice la Biblia: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La maldición si no oyere los mandamientos que Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Cuál es la salida para cualquier tentación en general? Aquí dice las Escrituras que delante de nosotros siempre va a estar la bendición o la maldición. Y dice, elige tú, escoge la bendición o la maldición. Una de las cosas que nos puede ayudar a no ceder ante la tentación en general es: imagina, visualiza las consecuencias de llevar a cabo ese pecado sobre tu vida. Detente por unos momentos a pensar, ¿cuáles serían las consecuencias de embriagarme en ese momento? ¿Cuáles serían las consecuencias de seguir con la marihuana? ¿Cuáles serían las consecuencias de acostarme con el novio, con la novia? ¿Cuáles serían las consecuencias de tener una aventura con alguien que no es mi esposo, con alguien que no es mi esposa? Visualizar, imaginar cuáles serían las consecuencias si yo llevaría a cabo ese pecado en mi vida. ¿De qué forma afectaría mi vida? ¿De qué forma afectaría mi matrimonio si es que estás casado? El ceder ante una estafa, ante un robo. ¿De qué manera afectaría tu matrimonio? Mi papá me contaba, hace como 2 días estamos platicando. Me contó en una ocasión, él antes de conocer al Señor. ¿Sí me das permiso de contar lo que me contaste? Ya, me platicaba que estaba con 2 amigos. Eso hace como 25 años. Y fueron a la cantina, acostumbraban estar ahí. Mi papá empezó a saber a sentir que algo podía no estar bien ya ahí. Y no lo dejaban ir, no lo dejaban ir. Yo creo que también el cuidado y la protección del Señor, gracias a la oración de una esposa. Dice, como pude me escabullí y me fui de ahí. Al otro día fui a trabajar, eran sus compañeros de trabajo, y no fueron, no estaban ahí. Y pues que lo más común que te puedes imaginar, pues se siguieron la fiesta, ¿no? Siguieron la fiesta, pero no pasó precisamente eso. Más tarde llegó la esposa de uno de ellos a decirles que mi papá se había ido como a las 8 de la noche, quizás minutos después, horas después, estando en el alcohol, tomados. Uno de sus compañeros se recarga en un auto, esperando que salga el compañero, se agarra de la puerta y se da cuenta que no tenía seguro. Se le abrió la puerta del carro y en el alcohol
Mi papá me decía, yo los conocía, no eran personas malas, o sea, de muchos años trabajaba con ellos, personas honestas, pero en el alcohol. Y se abrieron y se dio cuenta que era muy fácil poder extraer el estéreo de ese carro. O sea, gente que no tenía necesidad de hacerlo. Y se le hizo fácil arrancar el estéreo mientras iba saliendo. El otro compañero le dijo, ayúdame. Justamente cuando estaban ahí, pasó una patrulla, se los llevó y más de 2 años, presos en la cárcel. Y mi papá dice, o sea, de la que yo me salvé, porque una vez estando en el alcohol se pierde la noción. O sea, gente con familia, tenían su trabajo, que no se dedicaban a robar. Y las consecuencias que trajo un montón para su matrimonio. Me platicaba uno de sus compañeros, saliendo tuvo que tener terapia psicológica por todo lo que sufrió ahora ya estando en la cárcel, de cómo la gente es abusada y un montón de cosas. Específicamente en Barrientos fue, y me platicaba eso. Y una de las cosas que nos pueden ayudar a encontrar la salida es visualizar, imaginar. Si yo llevara a cabo ese acto, ese pecado, si se diera, ¿cómo podría afectar mi vida? Pero no solamente mi vida, mi matrimonio. ¿Cómo podría afectar a mis hijos? ¿Cómo podría afectar eso a mi familia? ¿Cómo podría afectar eso a la iglesia? Por eso dice Deuteronomio que he aquí pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge tú, elige tú. Por eso Jesús nos enseñó que nuestra oración debe estar: no nos dejes caer ante la tentación. No nos dejes caer ante la tentación. Necesitamos pedirle a Dios que nos revele incluso cuáles son aquellos pecados ocultos. Porque hay algunos, te di 5 citas donde podemos ver quizás cuáles son los pecados con los que luchamos, con los que batallamos. Te di muy breve algunas salidas que podían ser. Pero ¿sabías tú que también hay pecados ocultos que a veces ni siquiera sabemos que los cometemos? La Biblia lo menciona. Mira, Jeremías 17:9. Vamos a ir a Jeremías 17:9. ¿Qué dice? Es muy interesante lo que aquí dice el profeta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y adelante dice: yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Es decir, que ni siquiera nosotros mismos muchas veces sabemos cuál es la condición de nuestro corazón. Y aquí dice el profeta: el engañoso es el corazón más que cualquier cosa, incluso es perverso. Solamente el Señor lo conoce. Quiero darte otra cita. Salmo 19:12, que tiene que ver con esto. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y aquí está ese término de pecados ocultos. Es un salmo que escribió David. Dice: líbrame aún de pecados ocultos. Porque Jeremías decía: engañoso es el corazón. A veces pensamos que nuestro corazón es puro, es recto, pero la Biblia dice que muchas veces no nos damos cuenta de cuál es la condición de nuestro corazón. Por eso aquí dice David: líbrame de los pecados ocultos. Marcos capítulo 7 versículo 21. Marcos 7:21 dice: porque de dentro del corazón
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dentro de dónde? Del corazón. Es decir, que nuestro corazón es perverso y hay cosas que están ocultas, y nosotros tenemos que venir e incluso pedirle al Señor que nos ayude con las cosas que estamos conscientes, con las que batallamos. Pero aún, Señor, líbrame, muéstrame, revélame aún las cosas que me son ocultas. ¿Cuál es la solución para no caer ante la tentación? ¿Cuál es la solución para no ceder ante la tentación? Marcos capítulo 14, versículo 38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La solución para no caer, para no ceder ante la tentación, es la oración. Aquí dice: velad y orad para que no caigas en la tentación. Ante la tentación debemos de orar y salir corriendo, y necesitamos que Dios nos dé carácter para no caer ante la tentación. Y quiero leer también Santiago capítulo 1 versículo 12. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? ¿Me ayudas, Isma? Quiero que escuche bien esto. Si tiene su Biblia, lo lea, o ahí en las pantallas. Bienaventurado el varón, o póngale aquí la mujer, que soporta la tentación. Fíjese lo que dice: porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya ¿qué? Resistido la prueba. Que muchas veces el Señor permite las tentaciones en nuestra vida para probar cosas de nuestro carácter, para probar situaciones que deben de ser probados. Y cuando cedemos a la tentación, va a volver a venir otra vez la prueba. Pero aquí dice: bienaventurado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escuche bien esto: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz muerte. Es decir, lo que está diciendo es: cada quien, de lo que hay en su corazón, eso es de lo que es tentado. Dice: y entonces cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propia condición del corazón, es tentado y es atraído y seducido. Entonces esa concupiscencia, esos deseos, eso que hay en nuestro corazón, que puede estar visible o incluso puede estar oculto, después que ha concebido, da luz al pecado. O sea, la tentación, esa invitación, es de lo que hay en nuestro corazón. La tentación viene porque hay algo en nuestro corazón que todavía no ha sido tratado, no ha sido trabajado por Dios. Y entonces viene la tentación y cede a la tentación.
Y dice, después que ha concebido da luz al pecado, lleva a cabo el acto del pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Es decir, que cuando cedemos a la tentación, lo único que va a provocar es muerte, muerte espiritual, muerte en el matrimonio, destrucción. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cierre sus ojitos. No nos dejes caer ante la tentación. No nos dejes caer ante la tentación. No nos dejes caer ante la tentación. Señor, revela las áreas vulnerables de nuestra vida. Toma unos momentos para orar y dile, Señor, revélame cuáles son esas áreas vulnerables de mi vida. ¿Cuáles son esas áreas vulnerables de mi vida? Esas áreas que constantemente el enemigo viene a hacerme la invitación a ceder, a pecar. Revela las áreas vulnerables de nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras luchas más fuertes? Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras luchas más fuertes. Mencioné algunos ejemplos, pero tú sabes cuáles son las luchas más fuertes. Señor, revela la condición de nuestro corazón. Ayúdanos a encontrar la salida a los pecados sexuales, Señor, que nos asedian, la salida a la pornografía, la salida a la fornicación, la salida del adulterio, la salida de la infidelidad. Señor, ayúdame a encontrar la salida hacia el enojo, la ira, los celos, la amargura, el egoísmo, el rencor, el constantemente juzgar. Ayúdame a encontrar, a dejar de huir, Señor. Muchas veces he huido del matrimonio, del trabajo, de la iglesia, de relaciones, por querer huir y no afrontar los problemas, Señor. Y esa ha sido una tentación constante. La tentación de los vicios, Señor. La tentación de endeudarnos. Y el endeudarme ha sido una tentación, el pedir prestado aquí y acá en muchos lugares. Y cuando me he dado cuenta, eso se ha convertido también en un pecado en mi vida, el endeudarnos, el acumular deudas. Señor, ayúdame a encontrar esa salida a esa tentación de endeudarme y salir adelante con la capacidad que nos has dado de trabajar. Ayúdame a encontrar la salida a esa tentación que constantemente siento hacia la depresión, hacia estar triste, hacia estar deprimido, y a poder encontrar el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Ayúdame a encontrar la salida a la tentación de la mentira. Ayúdame a encontrarla y decir siempre la verdad, Señor. Ayúdanos a encontrar la tentación a menospreciarnos a nosotros mismos, a esa tentación que constantemente viene a nosotros a hacernos creer que no podemos, que no hemos sido llamados para esto, que no estamos capacitados, Señor. Ayúdanos a encontrar esa salida y saber que yo soy lo que tú dices que soy, que tengo la capacidad, tengo la habilidad para hacer todo aquello para lo cual tú me llamaste. Ayúdanos a encontrar la salida a la tentación de cada uno de los pecados, de esas luchas que son fuertes en nuestra vida. Ayúdanos a entregarnos completamente a ti, Señor. Examina mi corazón. En totalidad a ti. Puede alzar sus manos y decirle: rindo mi alma y corazón. Rindo mi alma y corazón. No tengo nada más que dar. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómalo, mi buen Señor. Una vez más, dígale: en totalidad a ti.
rindo mi alma y corazón. Rindo mi alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Dile, toma mi vida en tus manos. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. No nos dejes caer ante la tentación. Cuidaré mis ojos, Señor. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo. No te quiero fallar, Jesús. No te quiero fallar jamás. Delante de tu presencia quiero hacer un compromiso de vivir en santidad. Antes de terminar, quisiera hacer este llamado a vivir en santidad. Como te decía, la tentación en sí no es pecado. Es una invitación a pecar. Pero se requiere de nuestra voluntad para poder huir. De nuestra voluntad para poder orar y para decirle cada día: Señor, no me dejes caer en la tentación. Líbrame de la tentación. Líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Y antes de terminar este día, yo quiero hacer una invitación a quienes queremos hacer un compromiso de vivir en santidad. Si alguien quiere en esta tarde, antes de irnos, decirle: Señor, quiero hacer un compromiso. No significa que serás perfecto. Ni siquiera significa que las tentaciones van a huir. Significa decirle: Señor, dame la victoria. Dame la victoria sobre estas áreas vulnerables de mi vida. Si ese es tu caso, ven aquí al frente mientras adoramos. Si puedes ponerte sobre tus rodillas, será muy bueno. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos
hacemos hoy ante tu altar. Un pacto de hombres que te quieren agradar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, cuidaré mi corazón de todo lo malo. No te quiero fallar. Mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, cuidaré mi corazón de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Así como estamos sobre nuestras rodillas, habla por unos momentos con el Señor. Dice la Biblia que Él puede entendernos, ni siquiera busca juzgarnos. Desea que tú y yo podamos vivir la vida en abundancia, un matrimonio en abundancia, una vida, un ministerio, un servicio en abundancia. Toma unos momentos y dile: Señor, muéstrame mis áreas vulnerables. Examina mi corazón. Líbrame aún de los pecados que me son ocultos. No me dejes caer ante la tentación, Señor, porque si soy sincero, a veces la tentación es tan fuerte y muchas veces hemos cedido, hemos caído ante la tentación y sabemos, Señor, que aunque nos amas, nos perdonas, sabemos que tu corazón es herido. No te quiero fallar, Jesús. Sé que es difícil, pero hoy te decimos: no nos dejes, no me dejes caer ante la tentación. No me dejes caer ante la tentación, Señor. Dame la salida, tú me entiendes. Dice las Escrituras que tú puedes compadecerte de nosotros porque fuiste tentado en todo, pero tuviste la victoria. Y ayúdame, Jesús. Quiero entregarme en totalidad a ti, en santidad, en integridad. Como dice tu palabra en Santiago: bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que cuando haya venido la tentación resiste la prueba, porque cuando se encuentre con su Señor recibirá la corona de vida. Hago un pacto delante de ti, Señor, de cuidar mis ojos, cuidar mis manos, cuidar mis palabras, cuidar mi corazón de todo lo malo. Todo lo malo, en totalidad a ti. Rindo mi alma y corazón. Rindo mi alma y corazón. No tengo nada más que dar. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómalo, mi buen Señor. Con todo nuestro corazón, una vez más.
en totalidad a ti. Rindo mi alma y corazón. No tengo nada más que dar. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Una última vez, dile: tómame en tus brazos, Cristo. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Señor, en el nombre de Jesús, no me dejes caer en la tentación. No me dejes ceder ante la tentación. Podemos vivir la vida en abundancia a la que tú nos has llamado, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.